Ustedes me dicen si necesito pegarme más el micrófono o no. Si se oye bien. No sé si lo están grabando o nada más es para que me escuchen bien de allá Un poquito más si te lo puedes pegar. Ok, me pongo el tape aquí. Le puedes dar también un doblez si así quieres. Esa cosa tiene un poquito de flexibilidad. A ver si así está mejor. ¿Ya está? Ok, gracias. Gracias, David, por la oportunidad de venir aquí ante la iglesia. No sé si ya pusieron su celular en silencio, hermanos. Este es un buen momento si todavía usted no lo hace. Yo les digo ahí en la iglesia, pongan el celular en silencio, hermanos, para que no nos distraiga, no nos interrumpa cuando estamos estudiando. Y estaba yo predicando y suena un celular, ¿verdad? Y yo estaba buscando, pues, ¿quién no lo apagó? Y era el mío, hermano. ¿Quién le echaba la culpa? Pero bueno, pues, ya ven, a todos se nos pasa. Soy nacido mexicano, mi esposa y yo somos de la ciudad de Guadalajara. Tenemos ya 10 años viviendo aquí en Estados Unidos, sirviendo al Señor. Vinimos a plantar iglesias, vinimos como misioneros, no vinimos a otra cosa. Por la gracia de Dios, el mes de agosto cumplí 30 años en el ministerio ya. El Señor nos ha permitido servirle como misioneros en Guatemala, en la República Dominicana. Empezamos una obra hispana en la ciudad de Birmingham, Alabama, y ya hace 10 años que estamos aquí sirviendo al Señor. Y aquí estamos en Tracy pastoreando una iglesia que Él nos permitió comenzar, que se llama la Iglesia del Pueblo de Dios. Acabamos de empezar hace unos meses otro campus allá en Stockton, y por esa razón pues andamos un poco a las carreras, porque nos vamos de aquí derecho, nos vamos a ir para Stockton. A la 1 de la tarde empieza el servicio allá, y luego a las 4 de la tarde acá en Tracy. Doy gracias a Dios porque ustedes han decidido apoyar a Isaac y Claudia, que son amigos personales nuestros. Ellos han estado en nuestra casa con sus niños y tenemos un contacto personal con ellos. Perdida, no vamos a llegar con las manos vacías y decir, nunca hice nada, Señor. Aunque sea, oramos por esa familia y le mandamos ahí un apoyito de vez en cuando. Todos los cristianos deberíamos de apoyar. Miren, hermanos, si el cristianismo bíblico es la única fe verdadera que trae salvación, pues tendríamos que hacer algo al respecto. No sería todo venir a las reuniones, a escuchar un buen mensaje y no hacer nada toda la semana. Todos deberíamos hacer algo para que este mensaje llegue hasta el último rincón del mundo. Y hay 3 cosas esenciales que... Pero aunque no me conozcan, seguros que saben que yo no nací pastor, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Sí. Yo no nací pastor. Por muchos años de mi vida yo no sabía que existían los cristianos en el mundo, ni siquiera sabía que existían en el planeta. Yo crecí, como la mayoría de la gente en México, siendo parte de la religión tradicional, del catolicismo romano. Mi padre, en el proceso de estudiar su carrera universitaria, dejó de ser creyente y se hizo ateo. Así que para cuando mis padres se casaron, ellos eran católicos, pero mi papá seguía estudiando de noche, trabajaba todo el día y de noche estudiaba, y terminó su carrera de ingeniería cuando yo tenía como 13, 14 años, cuando él ya dejó de ser creyente. Así que cuando yo fui niño, fui criado católico, pero después cuando fui joven, pues yo ya no sabía si Dios existía o no, porque mi papá decía que Dios no existía, y mi mamá decía que sí existía. Entonces yo dije, bueno, yo no estoy seguro si Dios existe, pero si existe debe ser católico, ¿verdad? Entonces, cuando yo iba a la parroquia de San Pablo, la que me tocaba ahí en el barrio donde yo crecí, el padre Fidel siempre nos decía, nunca acepten propaganda protestante, ni siquiera pierdan su tiempo, ni siquiera los oigan, porque siempre son muy amables, pero lo único que hacen es empezar muy amables y luego ellos van a usar la Biblia para torcerla para su propia conveniencia. Y ya que te tengan bien lavado del cerebro, entonces te van a sacar los diezmos, se van a llevar a tus muchachas, y bueno, conste que se los advertimos, así que mejor ni pierdan el tiempo. Y eso yo creía. Así cuando un cristiano se acercó a nuestra familia por primera vez, yo me indigné con mi mamá. ¿Cómo es posible que usted permita que estos sectarios
vengan a nuestra casa. Hermanos, ¿te has preguntado qué es lo que provoca que una persona que no tiene ningún interés en el cristianismo verdadero, en el cristianismo bíblico, qué pasa? Que se llega a convencer y luego que ande proclamándolo por todos lados. Yo ni sabía que existían los cristianos en el mundo, muchísimo menos. Jamás me hubiera imaginado que yo me iba a dedicar a predicar este mensaje por todos los lados que el Señor me ha permitido ir. 8 países hasta ahorita el Señor nos ha permitido estar allí. Yo no tenía en mis planes antes de morir visitar Hawái, comerme una jericaya y predicar el Evangelio. No, predicar el Evangelio no estaba en mi lista, hermanos. Nunca, nada de eso, nada. ¿Cómo suceden esas cosas? Bueno, en el pasaje que tenemos hoy delante nuestro para estudiar, Hechos capítulo 9, vamos a ver la historia de 2 hombres que ilustran por qué el cristianismo, de ser un mensaje con un comienzo tan humilde, ha llegado a ser la religión más grande del mundo. Ahora, no se confundan entre el cristianismo como religión, que es la religión más grande del mundo, en cualquiera de sus expresiones cristianas, pues es la religión más grande del mundo, el cristianismo. No se confundan en eso con el cristianismo verdadero, el mensaje auténtico que vemos en las páginas de las Sagradas Escrituras. En este capítulo de Hechos 9 se nos da una explicación decisiva para que nosotros podamos entender cómo es que el cristianismo pasó de ser una religión de los judíos y empieza a cruzar las fronteras internacionales y se empieza a regar por el mundo. Y la clave de eso en el plan de Dios es un hombre llamado Saulo, que él era un enemigo del cristianismo y jamás hizo planes él para ser cristiano, pero el Señor Jesucristo lo había escogido para que a través de él el cristianismo fuera diseminado por los países de la antigüedad. Es imposible que nosotros como cristianos que estamos aquí en el norte de California hoy no tengamos un lazo directo con la vida de Saulo. El cristianismo, por donde quiera que haya llegado a Livermore, en algún punto tocó a Pablo, que es este mismo Saulo. Así que vale la pena conocer la historia de este hombre, pero no es el único hombre que el Señor Jesús escogió y usó para difundir el cristianismo por el mundo. También Pedro fue un hombre muy importante. Y el capítulo que tenemos delante aquí se divide en 2 grandes partes. Es un capítulo largo de 43 versículos. En los versículos 1 al 31 se nos habla cómo el cristianismo se expandió a través de la vida del hombre llamado Saulo. Y aquí es el principio de la historia cristiana de este hombre llamado Saulo, que se cambia el nombre y después se llama Pablo. Del versículo 32 hasta el 43, al final del capítulo, se continúa el relato de cómo el cristianismo se siguió expandiendo a través de Pedro. Ya se nos había hablado de Pedro en capítulos anteriores de Hechos, pero se suspende el relato de Pedro para hablarnos de otros cristianos que el Señor escoge, como Esteban, del que ustedes empezaron a estudiar en el capítulo 6, o de Felipe en el capítulo 8, que van a ver cuando lleguen ahí, y de Saulo con el capítulo 9 que vamos a ver aquí, y al final del capítulo 9 regresa y retoma la historia de Pedro, cómo el Señor está usando a Pedro para difundir el cristianismo. Y a través del capítulo de hoy nosotros vamos a aprender cómo hace nuestro Señor Jesucristo para que su mensaje llegue a otros lados. Imagínense, ¿quién iba a pensar que en un lugar como Livermore, California, estuviera un grupo de personas de alma latina hablando en español el mensaje de Jesucristo? Eso es algo que vale la pena preguntarse, no sé cómo se las ingenia Dios para que llegue el mensaje hasta nosotros. Así que eso vamos a responder hoy, y al final de este mensaje yo le pido al Señor que hable a tu vida para que entiendas
¿Cuál es tu parte en este proyecto de Jesucristo? Pero antes de seguir, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, para que nos ilumine con su Espíritu. Padre, te doy gracias porque me has confiado el privilegio de venir a este grupo cristiano, abrir las Sagradas Escrituras junto con ellos, leerlas. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, que desbarate las telarañas espirituales que nos hacen ver borroso y que despierte en nosotros la pasión y el hambre y la sed por vivir para Jesús, nuestro Señor, y de ser parte del equipo de obedientes cristianos que llevan el mensaje de esperanza en nuestro corazón a medida que leemos y que escuchamos. Usa mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a conocer primero la historia de Saulo. Ya se nos habló una mención muy breve de Saulo al final del capítulo 7, cuando Esteban es martirizado, es asesinado a pedradas por los judíos llenos de odio que tenían contra él, y lo matan. Entonces, uno de esos, ahora me voy a ir al contexto rápidamente, regresándome al capítulo 6, donde se nos menciona acerca de Esteban por primera vez. Dice también en el versículo, rumbos lejanos de otros países donde había judíos dispersos a Jerusalén, donde está Esteban, y un grupo de una sinagoga lejana en esa región que se llamaba Cirene, cuya capital era Tarso de Cilicia. Entonces de allí, de Cilicia, vienen los judíos a Jerusalén y se topan con este Esteban. Es definitivo que uno de esos judíos era Saulo, porque él iba y venía. Él se había nacido en Tarso, pero había sido criado en Jerusalén. Entonces tienen debates y no pueden con Esteban, y de odio lo matan a pedradas, y Saulo es uno de los que estaba allí. Él va a decir años después de su conversión, con mucho pesar en su corazón, que él daba el voto para la muerte de los cristianos. Entonces, regresando al capítulo 9, se nos presenta la historia de Saulo. Vamos ahí al capítulo 9 entonces, y quiero decirles 4 cosas acerca de los primeros 31 versículos. Pero antes incluso de leer esta porción de la Escritura, voy a leer con ustedes 1 Timoteo 1:16. Quiero que escuchen 1 Timoteo 1:16. No sé qué versión de la Biblia usan ustedes. Hoy yo traje aquí la Reina Valera, por si acaso, ¿verdad? Leo, sin embargo, en la Nueva Biblia de las Américas, porque lo copié aquí en mis notas, por si esa es la que leen. Dice, en 1 Timoteo 1:16, sin embargo, por esto hallé misericordia. Y es Saulo, que ahora se llama Pablo, el que habla. Dice, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, y aquí cuando se refiere al primero, se refiere al primero de los pecadores, porque en el versículo 15 dice que daba gracias a Dios porque lo había escogido, siendo él el primero de los pecadores, es decir, uno de los más grandes pecadores. ¿Y por qué Pablo había sido uno de los más grandes pecadores? Porque había sido un blasfemo y un perseguidor de los cristianos. Es decir, repetirlo en otros. Como cuando trabajas en un taller y te dan el blueprint y te dicen, ok, quiero que hagas esto conforme a los planos, conforme al modelo original. Entonces, Pablo está diciendo que Jesucristo lo escogió a él para que Pablo sirviera de ejemplo a repetir para todos los cristianos, para que los cristianos dejaran de estar diciendo, no, pues es que ¿quién va a ser como Cristo? Pues él era Dios, él era perfecto, no, pero nosotros. Entonces el Señor, para quitar esa excusa, nos regaló a Saulo, y lo que él hace en la vida de él y a través de la vida de él nos desarma a todos, porque nos deja sin excusa de que se pueda practicar las cosas que él nos mandó. Entonces vamos a ver 3 etapas de la historia de Saulo en Hechos 9, habiendo hecho esa aclaración, porque dice ahí, un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Nosotros somos los que hemos creído, muchos de nosotros
Y si tú todavía no crees en el Señor Jesucristo, tal vez hoy sea una buena oportunidad para que ya te decidas. Entonces, yendo a Hechos 9, vamos a ver ahí el relato. Empezamos viendo cómo Saulo tenía una misión en la vida antes de conocer a Jesucristo. En los versículos 1 al 3 dice: y Saulo, estoy en Hechos 9, 1, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Explico, hagamos una pausa ahí. Obviamente Saulo está como toro furioso. ¿Has visto las caricaturas de los toros enojados, no? Cómo resoplan así. Así se describe a Saulo aquí, respirando. Dice, respirando amenazas y muerte. Imagínate lo que trae adentro. Es una bomba de tiempo este Saulo. Él odia a los cristianos. Odia a los cristianos. Los odia. La historia de Saulo se relata 5 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Hechos 9, en Hechos 22, en Hechos 26, en Gálatas capítulo 1 y 2 y en Filipenses 3. En el pasaje de Filipenses 3, Pablo dice que él era celoso de Dios. O sea, aunque él está resoplando de odio contra los cristianos, él cree que de esa manera, él siente este odio porque él cree que está sirviendo a Dios. Ahora, sigo leyendo. Dice ahí que él recibió cartas para ir a las sinagogas de Damasco. Para los del norte de Israel en aquel tiempo, y ya era extranjero, cruzar la frontera ya era otro país. La capital de Siria era Damasco. ¿Entienden? Había en Damasco una comunidad judía a la que algunos creyentes en Jesús llegaron y empezaron a llevar el mensaje también allá. Así que cuando Saulo se entera de eso, él dice: no, yo tengo que acabar con esta secta falsa, no solo en Israel, pero aún en el extranjero. Así que él va con el cuerpo gobernante de los judíos principal, que se llamaba el Sanedrín, formado por 70 varones judíos dirigidos por el sumo sacerdote. Entonces Saulo les pide cartas poder, cartas de recomendación para cruzar la frontera, ir a la sinagoga de Damasco, demostrar que él tiene el respaldo. Ellos ven una luz tan intensa que los tumba al suelo. Observen el versículo 4. Y cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí entonces, ¡pum! Ahora, ¿alguna vez usted se ha caído? Muchas, pastor, muchas. Ok. ¿Por qué se cayó Saulo aquí? ¿No se tropezó? Fue por una luz que resplandeció. Muy fuerte, muy fuerte. Una revelación de luz del cielo aquí. Y de en medio de la luz él oye una voz. Y esta voz lo llama por su nombre 2 veces. Imagínate en ese escenario tú, que vas en un camino, es muy clara la misión que te lleva a ese lugar, y de pronto una luz tan intensa que te tumba. Algunos han dibujado que Saulo iba en un caballo o algo. La Biblia en ninguno de los pasajes que reporta su testimonio dice que él iba en un caballo. Pudo haber ido en un burro, en un camello, no creo que iba en un Cadillac, o pudo haber ido caminando. No importa, lo tumbó. Bueno, Hechos 26 dice dijo que cayeron él y los que con él iban también. Todos cayeron al suelo. Y luego él oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Nada más con esa frasecita el Señor Jesucristo le dice a Saulo varias cosas. Número 1, le dice: yo te conozco bien, sé quién eres, conozco tu nombre, sé qué andas haciendo, y también estás mal. ¿Por qué me persigues? Eso es lo que le estoy diciendo. Sé quién eres, sé lo que haces y estás equivocado lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y entonces Saulo dice en el relato:
¿quién eres, Señor? Y él responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. 2 veces se la receta. ¿Por qué me persigues? A quien tú persigues. Con esto le está dejando bien claro Jesús a Saulo, lo que te dijeron de mí, estás equivocado. Estás equivocado lo que oíste. Te has aferrado por tu orgullo a creer lo que tú quieres en lugar de hacer caso. Y lo que tú crees que es una obra de Dios, estás pecando. Has pecado gravemente. Así, con esa frase tan sencilla, Saulo entendió muy fácil. Él está persiguiendo el camino equivocado. Ahora, de golpe, se acaba de dar cuenta que el cristianismo y que Jesús sí es el Mesías. Si no, ¿cómo se explica esta gloria, este poder capaz de tumbarlo? Noten que si ustedes hacen un estudio detallado de este relato en los pasajes paralelos, se van a dar cuenta que Saulo se cayó con la pura luz. Hasta que estaba en el suelo, Jesús habló. Quiere decir que Jesús ni siquiera habló para tumbarlo. Saulo acaba de descubrir que Jesús está rodeado de gloria y de poder, que lo conoce sus motivaciones de su corazón y sabe que él es culpable de ese pecado de haberse rebelado contra el Mesías. Ahora Saulo seguramente está aterrado. Está aterrado. En los tiempos antiguos, como en los actuales, cuando a un acusado se le encontraba culpable, antes de darle la sentencia, ¿saben qué dice el juez? ¿Alguien sabe? Póngase de pie. Eso dicen los jueces. Antes de dar la sentencia, los jueces le dicen, levántese, póngase de pie. Y entonces Saulo acaba de descubrir, ¿qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo? No tengo tiempo para explicarles este pasaje con lujo de detalle, pero Saulo no solo estaba persiguiendo a los cristianos, hombres y mujeres por igual. A él no le importan los protocolos que caballeros tienen. Hombres y mujeres son cristianos, no importa son hombres o mujeres. Los arrestaba, dice, los arrastraba, los encadenaba, los torturaba, dice un pasaje. Y cuando quería matarlos, él daba su voto de que sí, mátenlos. O sea, si por él hubiera sido, el cristianismo hubiera sido exterminado. ¿Ustedes creen que los de ISIS o los talibanes fueron los primeros? No. Esto ya lleva rato, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanto odio en el mundo contra el cristianismo? ¿Por qué tanto odio? ¿No habrá una razón espiritual por eso? Y ahora Saulo de pronto oye la voz de Jesús que le dice, soy Jesús a quien tú persigues. O algunas versiones leen, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si en Hechos 9 en tu Biblia no aparece ese versículo, es porque efectivamente ese fragmento del versículo no está en los manuscritos más antiguos, pero sí aparece en todos los manuscritos en Hechos 26, quiere decir que sí es un relato original. Es decir, Jesús no solamente le está diciendo, yo te conozco, tú no me conoces, yo sé lo que estás haciendo, estás pecando y eres un necio. Porque cuando le dice, dura cosa te es dar coces es patear con el talón. Así es el verbo griego que se usa ahí, es patear con el talón, es patear hacia atrás. Es la figura de un buey que está en una yunta de las antiguas. Y los bueyes se quieren zafar de la yunta, se quieren zafar de la yunta. Entonces, pues, tiran patadas, ¿me entienden? Tiran patadas, pero como los campesinos ya los conocen, entonces traen un palo puntiagudo, afilado, y si le queda una patada, entonces le pica ahí en la nacha para que se eduque, ¿verdad? A ver quién gana. Entonces, ahí dice Saulo, lo que tú crees que estás haciendo, según tú sirviéndole a Dios, lo único que estás haciendo es, un mexicano hubiera dicho, darte topes contra la pared. Eres un necio. O sea, o métete con sazón a las patadas. ¿Crees que le vas a ganar a Jesucristo? No sabes con quién te metes.
En pocas palabras, el mensaje es: eres un necio, eres un ignorante, eres un pecador, eres un necio. ¿Qué mensaje, no? Y él ya dice, Saulito dice, ¿quién es el Señor? Luego dijimos, él. ¿Cómo hubieras estado tú en ese punto? Como Saulo, versículo 6, temblando y temeroso. ¿Te imaginas? Ay, chiquito, ahora sí vas a ver. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate. Ay, imagínense cuando él oyó esa palabra, levántate. La sentencia. Pero lo deja en suspenso. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, pues también estaban tumbados, ¿verdad? Porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Aquí dice oían la voz, y en el pasaje paralelo de Hechos 22 dice oían la voz, pero no entendían. El único que entendió las palabras de Jesús fue Saulo. Ellos solamente oían algo, no sabemos si fue un trueno, un ruido, la luz todos la vieron, pero no veían a Jesús. Era muy intensa la luz. El Salmo 104 dice que el Señor Yahweh está cubierto de luz. O sea, era una señal inequívoca de la gloria de Jesús. Entonces, Saulo venía muy seguro de sí mismo con esta comitiva. Vénganse, vámonos para Damasco, aquí tengo los poderes. Y ahora se levanta y descubre algo horrible. 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco. No más para que quede claro que no fue una alucinación de Saulo. Algo pasó que lo dejó ciego. ¿Entienden eso? Quedó ciego. Esto fue verdad. Algo sobrenatural pasó ahí. Los otros vieron una luz y oyeron un sonido. No supieron explicar qué estaba pasando. Pero Saulo fue muy claro en percibir el mensaje. Y se queda ciego como testimonio de que no es que a lo mejor comió hongos en la mañana y ahora le hicieron efecto. No, nada de eso. Él quedó ciego. Y lo agarran de la manita. Imagínense qué humillación. Tan seguro que él era de sí mismo, y ahora lo llevan de la mano, lo meten en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué creen que estaba haciendo? Pues no tienen que creer nada, nomás lean el texto, sigan leyendo y van a descubrir qué estaba haciendo esos 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él, ¿qué está haciendo? Eso está haciendo. Él está revisando su vida, hermanos, esos 3 años. Está pensando, diciendo: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No entendía. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Por qué fui tan soberbio, tan orgulloso? ¿Por qué tuve que ser tan violento? Él estuvo digiriendo su arrepentimiento, su dolor, su realidad, de darse cuenta qué mal estado él. Él está preguntándose: ¿por qué Jesús no me disciplinó? ¿Por qué no me mató ahí? ¿Por qué me tiene aquí? ¿Qué va a hacer de mí? Ahora soy ciego. ¿Qué voy a hacer ahora? Él está en una profunda revisión de su vida. Está orando a Dios, buscando. Y en esa oración él tiene una visión. En medio de su oración él tiene una visión. Es ciego físicamente y tiene una visión espiritual. Fíjense lo que ha pasado. Cuando él iba a Damasco, él veía físicamente, pero espiritualmente era un ciego. Y ahora queda físicamente ciego, pero ahora empieza a verlo todo con claridad, ¿verdad? Y en esa ceguera física tiene una visión de un hombre llamado Ananías, que llega, le pone las manos encima y él recupera la vista. Y le va a decir lo que Jesús tiene para él. Y dice entonces el Señor Jesús a Ananías, ¿verdad? Ve.
Dice en el 12, ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no pudo Jesús, mismo que lo hizo ciego, devolverle la vista? ¿No pudo hacer eso Jesús? ¿Por qué lo hizo así el Señor? Yo no sé, pregúntele al Señor, yo no sé. Pero yo interpreto que esto fue la primera lección que se le da a Saulo para que él comprenda qué importante es la comunidad cristiana. Que él descubriera que en este camino el Señor usa siempre a otros para edificarnos, así como nos usa a nosotros para edificar a otros. Él lo pudo haber hecho todo directo con Saulo, pero no escogió hacerlo así. Porque él va a descubrir que la iglesia es muy importante para Jesús. Muy importante. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? Y ahí Ananías, bien cristianamente, versículo 13, respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, la mala fama de Saulo como perseguidor se había difundido por todos lados, ¿me entienden? Ya está en Damasco y ya saben de él, que es muy malo, malísimo, muchos males ha hecho contra tus santos. Ahora tengo una pregunta para usted: ¿sabía Jesús o no sabía que Saulo estaba haciendo muchos males? ¿Sí? Yo me imagino al Señor Jesús diciéndole a Ananías: ay Ananías, ay híjole, qué bueno que me avisaste, mira nada más qué error iba yo a cometer. No, tienes razón, no, que se quede ciego ese maldito, vente, vamos a buscar a otro. ¿No sabía el Señor Jesús? ¿Saben qué es lo que está haciendo Ananías en realidad? Todas esas palabrotas que le dijo tan largas al Señor se pueden resumir en 2 letras. ¿Saben cuáles? No. Ananías, ve con Saulo. No. Esto es lo que quiere decir Ananías. No se lo merece. Es muy peligroso. Por mí que se quede ciego el tipo. O sea, pues le acaba de decir, él está ciego. Tú vas a ir, va a recuperar la vista. ¿Y qué dice el hermano Ananías? Al principio se veía muy espiritual. No, el Señor lo escogió a Ananías porque era tan, o sea, no quería. Por él decía, qué bueno que se quedó ciego. Se lo merece. Por cierto, mi segundo nombre es Ananías. Los que quieran oración al final, aquí los... No se crean. Es Fernando, hermano. No, Luis Fernando. Así es la iglesia, hermanos. Así es la iglesia. Fíjense. Pero todo... Entonces esta lección no solo era para Saulo, también para Ananías, ¿verdad? Vas y oras por él. El Señor le dijo: bueno, Ananías, pues ya que me lo explicaste, pues entonces sí, mejor no vayas. Eso dijo el Señor. Imperativo, orden, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, entiéndase, de los paganos, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Fíjense qué bonito. Ananías dijo: está bien, Señor, perdón. Fue. Se oye abrir la puerta, paz. Saulo está ciego, ¿verdad? Dice: hermano Saulo. Saulo ya vio esta escena, ya tuvo ese déjà vu, ¿verdad? Él lo vio. Vio a Ananías entrando, poniéndole las manos. Saulo ya conocía el rostro de Ananías antes de verlo, ¿verdad? Le pone las manos encima, ora por él y dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Los discípulos inmediatamente lo aceptaron. También por eso fue importante que el Señor eligió a Ananías, porque Ananías dio testimonio
de que la conversión de Saulo era auténtica. ¿Tú le hubieras creído a Saulo? Ah, ya me convertí, hermanos. ¿Verdad? Pues claro que no. ¿Quién le va a creer a ese? Es un matón. Entonces el Señor tratando en el corazón de Ananías, pero también usando a Ananías para ayudar a la comunidad, y aceptan a Saulo rápidamente. Y de inmediato dice el relato siguiendo en el 20, enseguida, observan ese adverbio, o sea, esa palabra de tiempo, enseguida, así miren, así, enseguida. ¿Qué hacía Saulo? Se puso a predicar. Miren, hermanos, es inequívoco cuando sucede una auténtica conversión a Jesucristo, una auténtica conversión, cuando una persona finalmente recibe la luz espiritual para ver, no a Cristo, para ver la gloria de Cristo. Porque 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No dice del Evangelio de Cristo, sino de la gloria de Cristo. Todo el mundo ha oído el nombre Jesús, casi, hermanos. Pues no les importa. Es más, Jesús es un estorbo para sus vidas. Mejor no me hables de Jesús, porque no me vas a sentir culpable después. Mejor así déjame. La gente sabe de Jesús. Yo fui católico, yo sé de Jesús desde que me acuerdo. Pero Jesús a mí no me importaba. Y lo mismo pasa en las iglesias cristianas. Hay gente que viene a la iglesia, pero a Jesús no le importa. ¿Les hace pensar que van a estar con Jesús para siempre? Cuando Jesús no nos importa en esta vida presente. ¿Por qué nos hace algo pensar que nos va a importar en la vida futura? No, así no funciona. El Evangelio es Jesús, no es el cielo. Es verlo en su gloria a Él, que vale más que todo lo demás. Cuando alguien ve eso de verdad y ya no le queda dudas, entonces habla de eso. Habla de eso. Si tú andas en una bicicleta toda tu vida y de pronto te llegan y te regalan un Porsche, un Ferrari, dice, te lo catafixio, decía Chabelo, ¿no? Te lo cambio. Te cambio la bicicleta por este carro del año, o por un Tesla, o por el carro que te parezca favorito. Y tú ves y dices, no, ¿sí de verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque soy muy bueno. Hoy ando de buenas y quise hacer una obra buena a alguien que no se la merezca. Si crees, ¿qué haces con la bicicleta? No, pues vas a subir el carro a la bicicleta. Vámonos. O sea, es una sin razón. Tiras la bicicleta, pero vámonos, ahí se la das al que la agarre y tú te montas. Cuando tú veas la gloria de Jesús, el valor de Cristo, pues sueltas el pecado, la religión y todo eso y te vas con Cristo. Cristo es el regalo. Pero mientras la gente no vea a Cristo valioso, no lo ama, no lo aprecia. ¿Quieres lo que pueda sacarle a Cristo? No a Cristo, lo que le pueda sacar. ¿Qué te puedo sacar, Jesús? ¿El cielo? Sí, ese sí me conviene. Porque quiero seguir haciendo lo que yo hago hoy, pero para siempre. No me quiero ir al infierno. Así que si para eso tengo que repetir la oración, venir los domingos a la iglesia, estoy dispuesto a hacerlo, ni modo, no me gusta. Es un fastidio para mí leer la Biblia, orar, pero me lo trago con tal de no irme al infierno. Hasta repito la oración si quieres y te acepto. Pero tú y yo sabemos que yo lo único que quiero es hacer mi voluntad. Entonces no se le ve a Jesús en su verdadera dimensión. Pero cuando lo ves en gloria, o sea, ¿quién en su juicio cabal cambia un diamante, un anillo de oro de 24 quilates con diamantes y esmeraldas incrustados por un anillo de plástico de huevito de acora de 25 centavos, ¿no? Solo un niño que no sabe distinguir, un ciego. Pero el que ve, pues el anillo de diamante es Cristo, hermanos. Y Saulo lo vio. ¿Qué va a andar predicando los cristianos? Ya vio la luz. No tiene nada, no necesita cursos de evangelismo. Él ya entendió. A lo mejor le faltará toda la experiencia si tú quieres, pero él ya vio algo, ya lo vio. Antes no veía. Y empieza a predicar. Y cuando él empieza a predicar, dice ahí el relato, pues la gente se confunde, ¿no?
dice, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, pero ¿no es este el que asolaba Jerusalén y los que invocaban ese nombre? Y eso vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos aguardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomando una espadota, salieron a luchar contra los enemigos y abrieron las puertas de Damasco y salieron triunfantes. Así salió Saulo de Damasco, dice el texto, hermanos. No. Perdón, estaba leyendo la versión Luis Floriano. Corrijo. Dice el 25, ¿verdad? Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo de una canasta. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? ¿Verdad? Por una canasta. ¿Qué cambiazo? ¿Se acuerdan cómo venía Damasco? ¿Y ahora cómo se fue? Esta va a ser una nueva realidad para Saulo. Debilidades, peligros. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a través de Ananías? Yo le voy a enseñar a cuánto va a padecer por mi nombre. Y ahí, entonces, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo, con justa razón. En Damasco no lo conocían, pero en Jerusalén lo conocían muy bien, ¿verdad? Muy bien. Sabían de lo que él era capaz. Pregúntenle a Esteban. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ahí termina la primera parte del estudio. Solamente hay tantas cosas que yo quisiera decirles de este pasaje, pero por cuestión de tiempo solamente quiero enfocar 2 o 3. Número 1, Saulo nunca quiso ser cristiano. ¿Qué te hace pensar a ti que en el mundo hay gente que sí quiere ser cristiana por su propia iniciativa? Estás equivocado. Nadie quiere ser un auténtico cristiano. Tal vez cristiano así, de esos fake, falsos, sí hay muchos, pero el cristianismo, nadie quiere seguir a Cristo por su propia convicción. Dios tiene que mandar la luz espiritual para abrir los ojos a la gente, que vean a Cristo en su gloria, para que la gente prefiera a Cristo. Si Dios no hace eso, si Dios no envía la luz de su espíritu y la gente no oye el llamado personal de Cristo, la gente tendrá religión cristiana, pero no ha conocido a Cristo. Por eso lo mejor que tú puedes hacer por los que no conocen a Cristo es primero orar para que el Señor les abra los ojos, y luego hablarles para que cuando les hable oigan a Cristo y no a ti. Porque mientras esas dos cosas no pasen, mientras no venga la luz de Dios y la voz de Cristo a hablar al muerto, todo lo demás es inútil. Aunque pongas humo aquí, David, y luces a colores, y traigas aquí a Olga Briskin a dar su testimonio. Traigan, solo si traigan, se van a ir por las viejitas, ¿verdad? Nadie sabe, los jóvenes, quién fue Olga Briskin, ¿verdad? No, los cristianos somos buenos para ponerles parches al evangelio, hermanos.
Pero lo único que tiene poder para cambiar es la obra del Señor mismo, revelándose a la vida. Por eso oremos para que Dios abra el corazón de la gente, los ojos espirituales, y prediquemos a Cristo con integridad. Porque tú lo que uses para atraer a la gente a la iglesia es lo mismo que vas a necesitar para retenerla. Así que si decides traer a Olga Briskin este domingo, pues para el otro ve platicando con Yuri, porque la vas a ocupar, ¿no? ¿Y cuál celebridad vas a traer para la otra? Pero si tú lo único que le das a la gente es el evangelio y la palabra de Dios, y con eso se convierten, ya lo hiciste, porque eso nunca te va a hacer falta. Ahí lo vas a tener. Segundo, hermanos, Jesucristo sabe cómo avanzar el evangelio. Él sabe, y Él lo hace escogiendo gente y moviendo esa gente a los lugares. ¿Tú crees que estás aquí por accidente? ¿De verdad? Si tú estás aquí en Livermore, California, en este tiempo, porque Cristo quiere seguir avanzando el testimonio de su nombre a través de ustedes. Si la gente se convierte o no, ese es el problema de Él. El nuestro es dar testimonio como Saulo donde estamos. A algunos nos va a tocar sufrir, a otros no. Eso no depende de nosotros, depende del Señor. Así es como ha avanzado el cristianismo todo el tiempo. Ahora vamos a un ejemplo diferente, la recta final, el de Pedro en los últimos versículos 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y a partir del versículo 32 al 43 nos van a dar dos relatos, uno de Pedro en un pueblito que se llama Lida, y luego otro de Pedro en un pueblito que se llama Jope. Bueno, no es un pueblito, es un puerto. Lida está 20 millas al noroeste de Jerusalén, 20 millas. Yo creo como de aquí a Tracy. Y Jope está a 40 millas, así que Lida está justo a medio camino entre Jerusalén y Jope, que es un puerto. Jope es ese lugar que en la historia judía famoso porque el profeta Jonás, los que saben de Jonás se acordarán, el Señor le dice a Jonás: ve a Nínive a predicar que en 40 días será destruida. Y Jonás agarra todos sus ahorros, se va al puerto de Jope, allí ese puerto, y de ahí se monta en un barco rumbo a España. Entonces se va al lado contrario, en rebelión a la orden del Señor. Allí en Jope. Pero ya pasaron muchos siglos, estamos en los tiempos de Pedro. En los primeros versículos se nos cuenta lo que va y Pedro hace en Lida. No en el puerto, sino en la villa que se llamaba Lida, 20 kilómetros. Vean, versículo 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pausa ahí. En Lida había una comunidad de cristianos ya. Había una iglesia, porque dice claramente el 32, santos que habitaban en Lida. ¿Captan el punto? Santos es uno de los nombres que se le da a los cristianos. Así que ya hay cristianos ahí. Y en ese pueblo hay un hombre que se llamaba Eneas. Por si no sabes cómo ponerle a tu bebé. Pues, ¿no? ¿Va a ser niña o niño? Niña. No va a querer luz. Eneas se llamaba el señor ese. 8 años paralítico. Y allá hay cristianos. Pregunta, aquí no se nos dice en el texto, no es claro. El texto no es claro si Eneas era creyente, parte de los santos, o era nada más parte de la comunidad. No importa, ahí había cristianos. Y lo que sí está claro es que este hombre lleva 8 años enfermo y esos cristianitos no han logrado sanarlo. ¿Verdad que no? Lo cual a nosotros nos enseña una lección. Hoy en día hay una popularidad en las iglesias que insisten que Dios tiene que sanar a todos, hermanos. Yo no sé cómo explican pasajes como este. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El milagro no sucedió por 8 años, los hermanitos ore y ore. Digo, no dudo que hayan orado. Yo creo que sí oraron los cristianos. En una villa chica todos se conocían. Pero Eneas no se curó cuando oraron por ellos, por él los cristianos. Hasta que llegó Pedro en el versículo 37, perdón, en el versículo 33, 34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Órale. Lo cual nos enseña otra lección. Los apóstoles sí contaban con poderes especiales.
Sí, ellos sí recibieron poderes especiales, sobrenaturales. Por eso, hoy en día hay muchos que quieren reclamar ser apóstoles para pretender ciertos poderes, pues son unos mentirosos. Por ahí anda uno de esos que reprendió el coronavirus con su poder apostólico. ¿Cómo ven? Bueno, ahí lo dejamos. Según él ya el coronavirus no existía cuando él lo refrendan, ¿no? Ay, pantoche. Ya más de 1 millón de muertos, ¿o cuántos iban? Ya ni sabemos. Para que vean. Entonces Pedro ora por y se levanta. 35. Lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro no sanó a muchos. ¿A cuántos sanó? A uno. Y no fue Pedro. Jesucristo te sana, le dijo, ¿verdad? Pero ¿cuántos se convirtieron? Muchos. Entonces eso nos enseña a nosotros cuál era el mayor interés de Pedro: sanar a todos los enfermos o evangelizar a todos los perdidos. La única forma en que toda esa gente se pudo haber convertido es porque él les predicó el evangelio, porque la gente no se convierte en automático, tiene que oír el evangelio. Quiere decir que Pedro no solo fue ahí para orar por los enfermos, él principalmente quería predicar el evangelio. Él no desperdiciaba la oportunidad que Dios le concediera como un trampolín para predicar el evangelio. Cuando nosotros vivimos en Guatemala, mi esposa y yo, un día fuimos a una de esas de las noches de gloria. No les voy a decir quién era el predicador principal de esas supuestas campañas de milagros y sanidades. No les voy a decir, no sea que se enoje Kashuna. Entonces, ¿verdad? Fuimos y ese famoso predicador, estuvimos nosotros ahí, y él estuvo orando por los enfermos y sucedieron muchos milagros según reportaron ellos. Vamos a darles el beneficio de la duda. Digamos que sí, se curaron. Él habló de muchas cosas, pero en todo ese tiempo que estuvimos nosotros ahí esa noche, no predicó el evangelio ni una sola vez. Ni una sola vez. Cero. Ni una vez. Quiere decir que en el mejor de los escenarios, ese día, mucha gente, porque era una multitud, se fue sana a su casa esa noche, y cuando se mueran, al infierno. ¿Sí? Porque si tú no crees en el evangelio, te pierdes. Esos son mentirosos. Son mentirosos, hermanos. Mentirosos. Los verdaderos apóstoles no eran así. No eran así. Ellos no eran tan torpes como para desaprovechar una oportunidad como esa para no predicar a Cristo y el evangelio. Segundo ejemplo, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Tabita en arameo, Dorcas en griego, las dos significan gacela. Se llamaba Gacela. Bueno, se supone que es un nombre bonito, hermano. Ustedes créanme. Se llamaba Gacela. Imagínense ponerle a su hija: te vas a llamar Gacela, te vas a llamar Vaca, tu Chiva. Ay, ay, ay. Mejor póngame Paloma, papá. Ok, ese está bonito. Aconteció, dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas. Literalmente no es limosnas, es en misericordias, así se lee en griego. O sea que era muy misericordiosa, muy compadecida. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Perdón? ¿Todos los cristianos también enferman, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Por eso cuídese, cuide su salud, póngase la vacuna, deje de andar con teorías de conspiración, póngase el suéter cuando está haciendo frío. Cosas que le tocan a Dios, sí. Cristo dijo: Lázaro, ven fuera. Pero también dijo: quiten la piedra. ¿No podía Jesús quitar la piedra con la orden de su boca? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué les mandó a ellos que la quitaran? Porque esas cosas las podían hacer ellos. Entonces, también los cristianos se enferman y se mueren. Yo creo que la iglesia que no perdió a alguien por el COVID, que le dé gracias a Dios, hermano. Nosotros acabamos de sepultar a una persona hace semana y media, hijo de una hermana de nuestra iglesia. También los cristianos se enferman y se mueren. Y aquí había otro ejemplo. Entonces,
Después de lavada, la pusieron en una sala, o sea, como para decir, estaba bien muerta. Ya hasta la prepararon para la sepultura, pero bien muerta. Como Lida estaba cerca de Jope, ya les dije 20 millas, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Mire qué bonito. Todas las viudas consideraron la muerte de la hermana Gacela como una pérdida. Quiere decir que de veras se ganó su cariño, ¿verdad? Y sigue diciendo, entonces en el 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita cumi, en arameo, ¿verdad? Tabita, levántate. Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él le dio la mano y se levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y otra vez, ¿y muchos qué? ¿Cuántas sanidades hubo allí? Una. ¿Cuántos convertidos? ¿Ven la diferencia, hermanos? Mismo principio. Muchos creyeron. Muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y esto va a ser una coyuntura importante en el relato, pero eso será parte del capítulo 10. Terminamos diciendo lo siguiente. ¿Puede Dios resucitar a los muertos, hermanos? Sí. Gracias por aquel amén y este sí. Si Dios puede resucitar a los muertos, ¿puede sanar a los enfermos Dios? Sí. ¿Sí? ¿Qué tengo yo que hacer para que Dios sane a un enfermo o resucite un muerto, pastor? Bueno, número 1, orar. Ora por el enfermo o ora por el muerto. Número 2, esperar que Dios responda. Es todo. Porque tú no puedes curar a los enfermos ni levantar a los muertos. Lo tiene que hacer Dios eso. ¿Estamos? Si tú crees que tú tienes el poder, a ver, inténtalo, entonces quiero ver. Pero si eres como todos nosotros, todos los demás mortales, lo único que puedes hacer es orar por ellos y esperar que Dios responda. Y si Dios no lo levanta de los muertos, no se va a levantar. Si Dios no lo sana, no lo vas a curar. Que vaya al médico y haga lo que pueda. ¿Entiendes? Pero hay algo que sí podemos hacer todos nosotros, todos los verdaderos convertidos, es predicar el Evangelio. Orar por los enfermos, los que sufren, orar, predicar el Evangelio. Porque si el Señor no les concede alivio en esta vida, quiera Dios concederles alivio del tormento eterno. Porque eso es lo que va a pasar con todo el que rechace al Señor Jesucristo. Va a pagar muy caro su rebelión. Que el Señor nos deje atesorar su palabra, hermanos. No depende del carisma del hombre ni de una mujer. Depende del poder de Dios convertir a los demás. Pero Él encadenó la conversión de sus escogidos con la predicación del Evangelio de sus hijos obedientes y de sus hijas obedientes. Muy hermosa esta historia. Por eso yo estoy muy emocionado, porque casi es garantizado que Dios tiene escogidos entre la gente donde Dios pone sus hijos. Donde hay cristianos, quiere decir que Dios tiene por ahí algunos. Y cuando se completa el número de sus escogidos en cierta generación, en cierto lugar, ese cristiano es movido o se muere. Dios cumple sus propósitos y expande el Evangelio por el mundo de una manera sabia. Él lleva el liderazgo y nosotros lo seguimos. Si tú todavía no te conviertes a Jesucristo, deberías hacerlo pronto. Y si sientes que no puedes, entonces al menos ora y dile: Dios, déjame ver a Cristo, déjame atesorar a Cristo, porque la verdad,
yo amo mi pecado, o yo amo mi deporte, o yo amo lo que quieras, pero yo no me quiero perder. Concédeme, Señor. Y ponte a leer la Escritura y sigue oyendo hasta que te sea concedida la fe. Te arrepientas de tu pecado y entonces Cristo llega a ser quien realmente es para ti. Oremos. Damos gracias, Padre, por el libro de los Hechos, el capítulo 9. Porque a través del testimonio de Saulo nos recuerdas las tinieblas en las que todos nosotros andamos, y lo pecadores que somos, y lo ignorantes que somos, y que no conocemos a Cristo como debemos conocer. Oro para que nuestras vidas puedan ser instrumentos útiles en tus manos, y que así como Pedro también podamos tener fe y orar por los enfermos y esperar tu voluntad y compartir el Evangelio con confianza. Si tú quieres hacer alguna obra sobrenatural, tú la harás sin necesidad de nosotros. Oro para que bendigas a mi hermano David, a su esposa, a los hermanos de esta iglesia, que puedan seguir adelante dando fruto en este lugar tan bonito que tú les has concedido. Y oro por aquellos que han estado coqueteando, Señor, con el cristianismo, pero amando el mundo, que les sea concedido ver a Cristo como es, para que suelten la bicicleta y se apropien de el único vehículo y el único Señor que les puede llevar a ti, nuestro querido Jesucristo. En nombre de quien oro, amén. Gracias, hermanos.